Buenas tardes, somos el grupo 7 de macroeconomía y les vamos a hablar un poco sobre el PIB nominal, PIB real, la inflación y el desempleo en Venezuela. Mi nombre es Yanni Delicato y les hablaré sobre el PIB nominal. Se le llama PIB nominal o precios corrientes al valor de bienes y servicios expresados en moneda corriente. Este mide el valor de producción total de la economía a los precios vigentes en el periodo en el cual se producen en un país determinado. Además, nos permite conocer si existe inflación o deflación, aun cuando el PIB no sea un método de medición preciso. Por dejar varias ramas afuera, sigue siendo la mejor para comparar países y ver el crecimiento económico de un país. Para analizar cómo funciona Venezuela hay que tener en cuenta que el país se encuentra en crisis, por lo cual no se puede comparar con otros fácilmente. Además, la credibilidad del gobierno es casi nula, por su retraso para publicarlo o simplemente no hacerlo. Es por eso que para conocer las estadísticas nos basamos en el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Su PIB total, desde hace mucho tiempo, se basa en tres series que son el PIB petrolero, PIB no petrolero y PIB impuestos netos sobre los productos. Si analizamos los últimos 10 años, nos vamos a encontrar con varios problemas para el crecimiento del PIB. Uno sería la falta de inversión y otro, los ingresos petroleros que han venido en caída constantemente. Según el Banco Central de Venezuela, el PIB nominal del 2009 al 2010 disminuyó un poco, pero del 2011 hasta el 2012 aumentó. Esto gracias a que la economía creció y las empresas obtuvieron ganancias. En el 2013 empezó a crecer de manera significativa, podríamos decir que hasta exagerada, hasta el año 2018. Esto nos refleja el grado en que la economía puede satisfacer las demandas de los hogares, las empresas y el Estado. Si nos fijamos en el PIB real, nos damos cuenta que cada vez es menor. Entonces, no podemos decir que el aumento es positivo, sino más bien que se debe a la inflación del país. Según el Fondo Internacional Monetario, a partir del año 2018 hasta el 2020 disminuyó. Una de las situaciones para que el PIB nominal y real crezcan de la mano es que aparezca la inversión nuevamente en el país y las actividades petroleras retornen la fuerza de años pasados. Como el PIB nominal no es un buen indicador del bienestar económico, ya que no sabríamos si subió la producción o el precio, les dejo con mi compañero para conocer un mejor indicador. Buenas tardes, mi nombre es Garmendienta y les vengo a explicar lo que sería el PIB real de Venezuela en los últimos 10 años. Como ya sabemos, el PIB real es el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año, calculado como si los precios no fueran cambiados, es decir, con un año base. Desde hace tiempo que que la crisis venezolana no es comparable con la de otro país. Tan solo en el 2019 Venezuela tuvo una merma del 35% de su PIB, una cifra sin precedentes para un país no involucrado en un conflicto armado. Venezuela tiene tres actividades económicas fundamentales, las cuales son la actividad petrolera, la actividad no petrolera y los impuestos netos sobre los productos. Venezuela depende de la actividad petrolera para crecer y para saldar sus cuentas públicas, pero la producción de la actividad petrolera ha ido disminuyendo significativamente en los últimos años, debido al mal manejo de la petrolera PDVSA y a la falta de inversión. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela decayó en su economía un 53% desde el 2013 hasta el 2019. Los tantos problemas que presenta Venezuela es que la economía de Venezuela se mueve por vía terrestre y no hay combustible. Esto hace que el PIB siga decayendo, siga en caída libre. Como solución a la problemática que presenta Venezuela en el PIB real, Venezuela necesitaría una inversión de entre 28% y 32% de su PIB para que así
Venezuela pudiera crecer a un ritmo sostenido de 3,4% interanual. Quienes podrían ayudar en esta situación sería el propio Fondo Monetario Internacional, el Fondo Latinoamericano de Reservas y el Banco Mundial. En consecuencia, para que la economía creciera a este ritmo, se necesitaría aproximadamente 35 años para que el ingreso se duplicara. Hola, mi nombre es Gisela y yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es la inflación en Venezuela y cómo ha afectado esta la misma. Muchos economistas a lo largo de los años han centrado su atención en la inflación de Venezuela. Quizás esta especial atención se debe a la impresión de que pasamos de ser una Venezuela saudita con la mayor reserva de petróleo del mundo, uno de los países con menor inflación durante varias décadas del siglo XX, a un país sumergido en la crisis y la miseria, en donde a mediados de los años 70 se comenzó a registrar una inflación creciente, pero han sido los últimos 10 años en donde esta inflación se ha venido manifestando de manera constante y acelerada. Los precios se han disparado, cada vez hay más escasez de bienes y servicios de consumo básico, la moneda nacional ha colapsado, dejando de cumplir prácticamente todas las funciones del dinero y siendo estas sustituidas por el dólar, se ha paralizado la inversión, se ha creado una gran distorsión en el aparato productivo, se crearon grandes y crecientes desequilibrios, tanto fiscales como cambiarios y monetarios, agrandaron la deuda, tanto interna como externa, y la caída del precio y la producción del petróleo han llevado al país a una recesión económica con las peores condiciones macroeconómicas que se puedan imaginar. Más allá de las posturas políticas y las creencias superficiales de cada uno, para poder entender el origen de la inflación de Venezuela, debemos conocer cuáles son sus verdaderas causas, en donde las causas de la inflación de Venezuela han sido atribuidas tanto a una serie de factores políticos como económicos. Por un lado tenemos la caída del precio y la producción del petróleo, lo cual ha impactado significativamente a los ingresos de Venezuela, ya que el petróleo ha aportado históricamente más del 95% de los ingresos del país, proveniente más que todo de la exportación del oro negro. Por otro lado, aparecen las repercusiones negativas de las políticas del país, que incluyeron devaluaciones, una problemática escasez de productos básicos, así como el aumento del dinero en circulación. Otra de las causas se debieron a sostenidos aumentos de la oferta monetaria que se producían por la implantación de políticas fiscales expansivas, mediante las cuales se inyectaban importantes cantidades de recursos a la economía. Como se puede observar, los periodos 2013-2015 fueron de alta y creciente inflación. Ello se debió a una serie de factores, entre los cuales se destaca la política de gasto fiscal expansionista, que produjo grandes desequilibrios en las finanzas públicas. Los excesos de gastos sobre ingresos fueron financiados a través de varias fuentes: endeudamiento, tanto interno como externo, transferencia masiva de recursos de algunos organismos y monetización de los déficits del sector público, con la masiva creación de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela. Si el aumento de la liquidez monetaria resulta de imprimir dinero inorgánico sin ningún asidero productivo, es evidente que esto va a generar inflación, como lo hemos estado viviendo durante los últimos años. Buenos días, mi nombre es Eric Oropesa y les voy a hablar un poco sobre el desempleo. Bueno, como hemos visto, la realidad económica que actualmente vivimos, debido al mal manejo por parte del gobierno, es preocupante. Si bien, como dijo mi compañera Giselle anteriormente, Venezuela está experimentando altísimos niveles de inflación, lo que se traduce un poco que también estamos viviendo altos niveles de desempleo, y más en Venezuela, que es un país que contaba con las más grandes reservas de petróleo y recursos naturales que eran factibles para explotar. Esta realidad del desempleo se puede ver a simple vista, con tan solo salir a la calle. Se puede mirar a mujeres, hombres y hasta niños que están necesitados de ayuda económica. Es igual el caso de los profesionales que ya llevan 1 o 2 años que no están trabajando o que ejercen su fuerza laboral en otra área para la que no se prepararon. Sin embargo, este problema del desempleo se ha venido agudizando más en la última década, por muchas razones, o sea, por la caída de la tasa de crecimiento económico, por la crisis externa o por el déficit fiscal, entre muchas otras. Además, y con la llegada del COVID-19, este problema del desempleo se enfatizó. Muchas empresas tuvieron que cerrar o adaptarse a las condiciones que imponía el Estado, más conocidas como las semanas 7+7, una radical y otra flexible. Pero para las empresas que les tocaba trabajar durante estas condiciones, se les hacía un poco complicado, ya que
no tenían la misma actividad económica que tenían antes del COVID y por lo tanto no generaban los mismos ingresos, lo cual no eran suficientes para pagarle a sus trabajadores, por lo cual muchas empresas tuvieron que despedirlos y obviamente esto aumentó la tasa de desempleo en el país. El Fondo Monetario Internacional para el año pasado, para el 2020, estimó que Venezuela tendría una tasa de desempleo del 50,5%. Pero de verdad nos damos cuenta qué significa ese 50,5%. O sea, literalmente es un poco más de la mitad de la población venezolana que no está trabajando, que está desempleada. O sea, esto es algo irreal e inaudito, que no tiene precedentes. Y es por eso mismo que en la calle se ven tantas personas necesitadas de ayuda económica, tantas mujeres, hombres y hasta niños. Sin embargo, y a pesar de la pandemia, las empresas, negocios y hasta las mismas personas se han visto obligadas a encontrar otras maneras para subsistir. Por ejemplo, es el caso de los cines, que abrieron los autocines, el de los negocios, cuando se empezaron a ver los deliveries, y el de las mismas personas, y actualmente se están viendo los emprendimientos. Y es por eso que la pandemia, a pesar de lo negativo, ha permitido expandir, digamos, de una forma el horizonte de este sector laboral, para que pueda seguir subsistiendo y mantener sus actividades económicas como anteriormente lo hacía. Días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que usted esté viendo este video, profesora. Mi nombre es Juan Pablo Hernández y yo le voy a exponer de parte del grupo 7 la conclusión de lo que ya expusieron mis compañeros previamente. Con respecto al Producto Interno Bruto, al desempleo y a la inflación. A propósito del Producto Interno Bruto, entendemos por el mismo que no es otra cosa más que el valor de la producción corriente de los bienes y servicios producidos por un país a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Es importante destacar que un producto que se distribuya en un tiempo, en un año, solo se registra en el PIB de ese año. También es importante destacar, a propósito del PIB, que existe una diferencia entre el crecimiento económico, es decir, un aumento del PIB de un país, y el desarrollo económico, que viene a abarcar otras áreas más amplias. Es decir, cuando hay crecimiento económico no necesariamente hay desarrollo económico, y cuando hay desarrollo económico necesariamente tiene que haber crecimiento económico. Pero entonces, ¿qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico no es otra cosa más que la versación de los fondos adquiridos a través del crecimiento económico en áreas como el aumento en el acceso a la salud, una inversión en la educación, en la seguridad, en la arquitectura, es decir, en temas que beneficien o mejoren la calidad de vida del ciudadano del país en cuestión. Esto con respecto al PIB. Ahora, la inflación. La inflación puede ser de 4 tipos. La inflación normal, que es un aumento generalizado de los precios. Puede haber una deflación, que es como lo que sucedió en Japón hace unos 10 a 15 años atrás, que es cuando los precios generalmente descienden. También puede existir una estanflación, que es cuando los precios se estancan en el mercado, pero no necesariamente hay inflación. Y puede existir una hiperinflación, que es como la que tenemos en Venezuela, que puede existir cuando mensualmente la tasa de inflación aumenta más del 50% o anualmente más del 500%. Finalmente tenemos el desempleo. El desempleo no es otra cosa más que cuando la población económicamente activa, es decir, que posee entre 14 y 65 años, dispone de trabajar pero no consigue trabajo. El desempleo acarrea consecuencias importantes. A nivel microeconómico hablamos de la imposibilidad de cubrir necesidades individuales y familiares, pero viéndolo desde un espectro macroeconómico, el desempleo acarrea una pérdida de producción, una pérdida de capital humano, un aumento en la pobreza y también un aumento en la delincuencia, aspectos que vemos actualmente en Venezuela. Podemos decir entonces que en Venezuela actualmente es imposible calcular la tasa de desempleo dado los éxodos masivos de años previos, también por la crisis, por supuesto, pero podemos decir que actualmente la tasa de desempleo es mayor del 50%. Entonces, en Venezuela no existe crecimiento económico actualmente, tampoco desarrollo económico, tenemos una hiperinflación y también una tasa de desempleo importantemente elevada. Eso ha sido todo por hoy, por nuestra exposición, profesora. Espero que le hayan encontrado de su gusto, de su agrado. Hasta luego.